Cuando no conozco lo que está por venir, trato de ser optimista. Pero, ¿sabéis cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Un pesimista cree que las cosas no pueden ir peor. Que va cargado el hombre. En cambio, un optimista sabe que las cosas pueden ir mucho peor. Are you okay? I got stuck here. Are you stuck? Why? No traction, spin. No traction. I can push if you want. En este episodio recordaremos que, pase lo que pase, que nunca nada ni nadie nos quite la sonrisa. ¡Está nevando! ¡Se ha cumplido el pronóstico! ¡Está nevando! ¡Hasta luego! Si tú vas corriendo, yo voy en moto, claro que sí. Supernova, ¿no estás contenta? 1 grado, claro. Pero como la sensación térmica es menor, pues nada, vamos a echar gasolina para celebrarlo. Supernova, eres una campeona. Has resistido a la humedad del Amazonas, los calores de Nicaragua, a la lluvia y ahora a la nieve de Alaska. Estás sobreviviendo. De momento lo está haciendo bastante bien. Bastante bien lo está haciendo. En el episodio anterior paré a repostar en una gasolinera donde me advirtieron de 2 cosas: del temido hielo negro Could be black ice. Wish me luck, yeah. y de que acababa de caer una nevada monumental en la dirección a la que me dirigía. It's snowing really hard. It's white out. And what does that mean? That means the road has a bunch of snow on it. Even the trucks that pass, it snows so hard it covers the tracks. A ver cuánto me pone Kalimoto que voy a tardar en llegar. 107 kilómetros bajo la nieve. 1 hora y 20, tío. Joder. Pues me ha dicho el compadre que hacia donde voy está completamente lleno de nieve y la carretera cubierta. Sabíamos que esto podía pasar y bueno, pues está pasando. No sé exactamente cómo son mis habilidades en nieve porque nunca lo he hecho. Y la verdad es que desconozco si el taco que llevo es apto para nieve o no. Estoy un poco nervioso, porque realmente no sé cómo reacciona la moto sobre nieve. Vámonos, Agustín. La gente me mira con una cara como de este no está en sus cabales. Y la verdad es que con gusto me quedaba aquí a pasar la noche, pero es que ya reservé más adelante. Y como baratos los hoteles no son, pues vamos para allá. Mira, ahora es aguanieve. Creo que ha subido 1 grado. Efectivamente, 2 grados. Realmente el peligro yo creo que va a ser más mañana, porque esta noche va a helar. Va a hacer -3, -4. Y todo el agüita y la nieve que caiga hoy podría ser que se congele. Aquí a la derecha, Alaska Highway, Anchorage y Fairbanks. Esa es mi dirección. Ojalá fuera el sur, pero no. Es el norte. El norte más extremo. ¿Cómo me estoy alegrando de no haber ido a Tuktoyaktuk? Si está aquí así, ¿cómo estará en el Ártico? Pero no hace falta ir a Tuktoyaktuk, porque Tuktoyaktuk puede venir a ti. ¡Madre! ¡Madre! ¿Por qué habré venido en invierno? Navidad, Navidad, blanca Navidad. Pues apenas he hecho 2 kilómetros y mira cómo está esto. Yo creo que más adelante me voy a encontrar la carretera completamente tapada. Tal vez con un par de carriles de la rueda de los camiones y los coches. Pero bueno, recordemos que llevo 8 capas arriba, 4 abajo. Que si me caigo de la moto lo normal es que rebote. 97 kilómetros me dice Kalimoto. Se me van a hacer largos, se me van a hacer largos. Ahora mismo la sensación térmica es de -7, -8. Pero de verdad, solo tengo frío en los pies y ahora un poquito en las manos. Pero estoy agarrado aquí a los puños calefactables como si no hubiera un mañana. No veo nada. Era el parabrisas que tengo, Bueno, llegaremos. ¿Sabes? Cuando uno piensa en Alaska, ¿qué piensa? En esto no. Pues lo estoy obteniendo. Alaskan Experience en Motogear. Si algún día nos cruzamos por la calle, invítame a un chocolate caliente. Solo por haber hecho esto. Mira cómo está esto de bonito, tío. Y yo creo que me estoy encontrando solo con el principio. Y no me equivocaba. Madre mía,
Mira, ya el carril derecho ha desaparecido por completo. Tengo que ir por el izquierdo, como si estuviéramos en Inglaterra. Los que estáis viendo esto en vuestras casas, estaréis contando los segundos para ver cuándo me caigo. Yo también. Velocidad media, 35 kilómetros por hora. A ver, pues me parece que va a desaparecer también. Oh. No voy a poder llegar, ¿eh? Me parece que no llego, ¿eh? Esto resbala una barbaridad, tío. Mira. Ya me está culeando la moto. Es que son 87 kilómetros, tío. Lo puedo intentar 10 kilómetros. Bueno, 10 kilómetros o hasta que me caiga 3 veces. Y si tal, pues me doy la vuelta. Pero, tío, es que voy a perder los $100 de la reserva. Pues, macho, ¿cómo está hecho? Pero si algo aprendí en estos años es que en los momentos más difíciles es cuando hay que darlo todo. Y en ese todo, la actitud es clave para seguir adelante. Aquel día había salido de Teslin, donde encontré alojamiento de chiripa. Y el destino era Destruction Bay, donde ya había reservado y pagado un lugar para que no me pasara lo mismo. A ver, si Supernova responde, yo creo que la logro, ¿eh? Puedo ir a 32 horas. Frío no tengo. Tío, ¿cómo están los caminos, tío? Aquí a lo mejor tengo que bajar la presión de los neumáticos, de verdad que no tengo ni idea. Me tenía que haber visto un vídeo de consejos para conducción en nieve. Lo buscaré si llego a destino y os lo comentaré. Así lo dije y así lo haré. Primero, conduce muy suave, con poca velocidad y en marchas largas para no derrapar. Segundo, mantén una generosa distancia de seguridad por los 4 costados para tener margen de reacción. Tercero, da prioridad al frenado del motor. Mira, si freno, me patina la trasera. Y cuando uses los frenos, hazlo suavemente con el trasero primero y con el delantero después. Cuarto, mantente cerca de la línea central para evitar el riesgo de hielo que suele formarse en los bordes de la carretera. Quinto, evita inclinarte para que los neumáticos trabajen lo más posible sobre la parte central. Sexto, usa neumáticos con dibujo extremo y baja la presión para que haya más superficie en contacto con el pavimento. Séptimo, si pisas una placa de hielo y pierdes el control, ni frenes ni aceleres. Octavo, circula por el carril donde otros usuarios ya han pasado. Aunque siga siendo resbaladizo, hay menos nieve y eso facilita un poco la conducción. Noveno, ten una actitud mental adecuada. Con miedos y nervios, besarás el suelo. Y décimo, abrígate y tómate tu tiempo, que lo más importante es llegar sano y salvo. A ver, me voy a pasar para mi carril, tío. No vaya a ser que venga la policía y me multe. Hostia, lo que no frena, ¿eh? No frena mucho. Bueno, pues así voy ahí, tío. Yo creo que llego, ¿eh? Puede ser que tarde mucho, pero creo que llego. Que estoy pensando una cosa. Y es que si me caigo es porque está resbaloso y me va a ser muy difícil levantar la moto, ¿eh? Eso es otra historia. Bueno, al final se ha cumplido la profecía del hombre de la gasolinera. But there's a blizzard coming tonight. That's what's gonna hit you tonight. Llevaba razón, ¿eh? Yo pensaba que exageraba, pero le dije, Winter's coming. Winter's coming. Y me dijo, no, Winter's here. Winter's here. El invierno ya está aquí. A ver, por allí viene un compañero. Que tengo que frenar muy despacio, muy despacito. Y voy a hablar con él. A ver. Hello. One question, is getting worse over there? No, same. It's the same. Same, and then it'll get better. Okay, do you think I make it to Destruction Bay? Just like this. I think I can make it. I came from Destruction Bay, just was getting started there. Okay, So this is the worst of it. all right. Won't be any better, but it won't get any worse. As long as you got a lane to drive in, Yeah, I'm gonna drive very slow. you have to. Won't get any worse. All right. That's a good news. Chao. Mira, tenía que haber hecho como ese de ahí, llevar la moto en la camioneta. Bueno, como este está recién pisado, me voy a cambiar de acera. Me voy aquí para mi carril, de hecho. Ahí va. Toma ya, toma ya.
Nunca había estado en mi vida en una carretera así, ¿eh? Jamás en la vida. Cuando uno está por terminar una meta, pareciera que todo se pone en contra, como si el destino te desafiara diciendo: si es verdad que quieres llegar, demuéstralo. Ahí es cuando hay que aferrarse al sueño primigenio, luchar, no rendirse y tirar pa'lante. Esto es así, a mal viento buena cara. ¿Has visto cómo se ha quedado el campo? Está precioso. La verdad es que estaba muy bonito, pero más bonito aún era comprobar una y otra vez que la gente de esta parte del mundo quiere asegurarse de que estás bien. ¡Oh, no! ¡Thank you! Se está poniendo complicada la cosa, ¿eh? Pero estamos muy contentos. Menos mal que por lo menos tengo cobertura, ¿eh? Tienen que haber llamado a las máquinas de nieve, pero es que hoy es domingo. Siempre estas cosas pasan en domingo, tío. La ley de Murphy no falla, ¿eh? Bueno, lo importante es mantener la moral alta y el corazón caliente. Voy a hacer una prueba de cómo... Oh, uy, sí que refala, ¿eh? Quiero probar cómo responde la moto en nieve, porque es que esto es nuevo para mí. Si es solo nieve, creo que el taco me viene bien. Bueno, por lo menos en caer estoy curtido. Pero por curtido que estuviera, era mejor que no sucediera. Así que convenía preguntar. Do you still have traction? You might be able to find traction. It eases up once you get past Barrel Rock Landing. I have my hotel in Destruction Bay. Okay, you should be able to make it. Okay, I'm gonna try. Wish me luck. Good luck, man. Chao. Mira. ¿Cómo está esto para una foto, ¿Cómo me la hago? Nos vamos. Yo creo que llego, tío. Que la buena actitud nos acompañe. Y si se pone muy complicado y no pudiera salir o lo que sea, va a pasar alguien. Seguro que alguien pasa. Seguro que no soy el único en conducir en estas condiciones. Seguro que no. Mira, ahí hay un camión. Creo que se ha quedado el camión ahí tirado, Supernova, al rescate del camionero. Me lo llevo en la moto. Tengo un casco para él. Tío, que se ha quedado tirado de verdad. No sé si es que se está pensando darse la vuelta. Oh. Ya entiendo por qué se ha quedado ahí. Que va cargado el hombre. Are you okay? I got stuck here. Are you stuck? Why? No traction, spin. No traction. I can push if you want. No, but if you need, I can take you. Yeah, no, I'm okay, thank you. All right. Yeah, I'll get it figured out, thanks. I hope you fix it. Tío, claro, no tiene tracción. Los coches van en caravana por si a alguno le pasa algo. Yo voy solo porque no me queda más remedio. Venga, chavales, 71 kilómetros, ¿eh? ¿Estáis viendo esto? Es Agustín y Supernova consiguiéndolo. Hacen 0 grados. Como decía uno de mi pueblo en la radio, ni frío ni calor. Ay, Dios mío. Winter is here, No me cabe duda de que winter is here. Llevaba razón el hombre. Y yo pensaba que era un lunático. Pero bueno, parece que aquí ha cuajado un poquito menos. Por tanto puedo ir a 150. No. Que vamos muy bien. Y queremos llegar de una pieza. El Yukon siendo Yukon y Alaska tan inaccesible como acostumbra. Otra historia para contar a mis nietos. Y entre que tengo hijos y nietos y todo eso, a vosotros. Ay, se me ha metido un copo de nieve en el ojo. Que esta historia primero es para vosotros. Bueno, primero para mí. Luego para vosotros. Y en el futuro, si Dios quiere, para mis hijos, para mis nietos y para lo que vengan después. Y si veo que se pone muy complicado, tengo 2 barras de chocolate, 2 manzanas, 2 plátanos y unos dulces. No aguanto ni un día, salvo que el sueño sea muy profundo. Bueno, 53 kilómetros y llegamos a lo calentito.
ojalá haya una sopa y ojalá haya un fuego para mis pies. Porque insisto, estoy bien en todos lados, pero ahora mismo los dedos de los pies los tengo reguleros. Siento que se están congelando un poquito. No es que tenga frío, es que se están congelando. De lo que es la congelación médica, que se te ponen primero rojos y luego morados. Ojo, que hacen 0 grados, pero que en movimiento la temperatura para el cuerpo es mucho menor. Porque no faltará... Le voy a poner un parabrisas a la GoPro. Porque no faltará el listillo o la listilla que diga: pues si son 0 grados, no exageres, no tendrás el pie tan frío. Méteme la mano dentro de la bota y compruébalo por ti mismo. Tengo una cerveza para celebrar cuando llegue a Alaska, pero... ¿Esto qué es? Para que cuando llegues a Anchorage, la abres y te la tomas. Habría sido más propicio un té calentito. Hoy creo que es seguro transitar por aquí en moto. Esta noche va a hacer -3, -4, -5 y mañana va a ser el día peligroso en términos de pues que esté todo muy resbaloso y te caigas, ¿no? O, peor aún, que venga un vehículo de delante, que sea él el que resbale y se venga contra ti. Hay que estar muy atento para que si eso pasa, tirarte a la ladera. Cada vez que me pasa un coche o un camión, estoy más pendiente de él que de mí. Por si veo que desvía su trayectoria, me tiro a la ladera. Así me rompa un tobillo o una pierna. Pero es mucho mejor eso que un choque frontal contra otro vehículo. Mira, mira, mira el río, mira el río. Mamá. Madre mía, qué belleza más absoluta. Así haga mal tiempo. Si es que este es el tiempo de aquí, realmente. Vamos que llegamos. Gracias por el apoyo a la gente que sigue desde su casa, desde el metro, desde el bus, desde el taxi, desde su trabajo sin que lo vean. Gracias, familia. Lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo. Mira lo que es esto. Claro, tanta nieve se derrite y se forman aquí unos lagos de escándalo. La vamos a lograr, familia. Oh, estoy muy contento. Fueron unos 50 kilómetros de nieve, pero qué buen entrenamiento. Es que nunca lo había hecho. Ahora ya sé cómo es. Es en esa frase donde caben todos los aprendizajes que adquirimos en la vida. Nadie nace sabiendo. Se sabe estudiando, preguntando, viajando, siendo. Por eso, tú que estás viendo esto, te pido que si de verdad quieres aprender algo, tengas presente que lo más efectivo para lograrlo es hacerlo. A su derecha, la bahía de la destrucción, que para ser de la destrucción, qué bella creación. Y muy pronto a la izquierda, tan pronto como que es aquí, el lugar donde la noche pasaré, llamado Talbot Arm Motel. Hello. Hi. Que nunca nadie os diga que no puede ser, pues si se quiere, se puede, y el querer es poder. Hello. Hi. I have a reservation for today. Sure. Yeah. Thank you. I thought I was not gonna make it, but I was confident. El filósofo austríaco Viktor Frankl dijo una vez: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Kilómetro tras kilómetro, aprendimos a ser raíz sin tierra, a hacer del ripio almohada, del viento abrigo y del silencio hogar. Dormimos en tiendas, desiertos, esquinas y sueños. Y en cada lugar despertamos distintos. En estos 7 años y medio nos adaptamos al frío, al idioma, a la espera, a vivir con poco, a vivir con todo. Pero hay algo a lo que jamás nos adaptaremos: a desistir de una meta. Y ahora la meta, esa vieja amiga, se asoma cerca, tan cerca que ya huele a norte. Ahora por fin sí que estamos llegando a Alaska.
Bye.